Y vamos a transmitir. Muy bien. Muy bien, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Sí, Muy sí se ve. bien. Vamos a empezar hoy a hablar. Estamos viendo las 7 leyes universales y una de las que toca hoy es la tercera ley, que es la ley de vibración. O sea, es el principio universal de vibración y que yo le llamo el principio básico del movimiento. Este principio es parte de las 7 leyes o de los 7 principios universales, que ya vimos el principio de mentalismo, el principio de correspondencia, que fue hace dos jueves que lo vimos, y el del principio de vibración, que es el que vamos a ver hoy. Pero dentro de esos 7 se encuentra el principio de polaridad, de ritmo, causa y efecto, y el de generación. Hoy vamos a encargarnos de estudiarlo y de verlo. Y les encargué a los que están en el grupo que si podían traer un globo o una vejiga, como le llaman en Centroamérica, o si no tienen por lo menos una hoja de papel, la tienen que tener ahí cerca. Y también les comenté que si podían traer a alguien, a una persona que quisieran ver los efectos de la dinámica de la vibración, pero en las personas. Eso es, como les había comentado hace algunos días. Bueno, comenzando pues precisamente hoy con la tercera ley de vibración. La tercera ley de vibración te dice que nada está inmóvil. Todo se mueve, todo, todo vibra. Y este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, de que nada permanece inmóvil. Eso es alguna realidad. Y dice también la tabla esmeralda que ambas cosas que confirma por su parte la ciencia moderna es que hasta hace poco, en 1996, en los 90, se empezó ahora sí a tomarle en serio este estudio de la vibración. Es decir, estas cosas que hablaban hace muchos años, miles de años, sobre esta ley de la vibración, ahora en el 1996, 95 por ahí, empezó a crearse un movimiento para empezar a estudiar y meterle ciencia. Entonces, esta de la vibración se confirma por parte de la ciencia ya y que cada nuevo descubrimiento lo verifica y lo comprueba. Es decir, acuérdense que una de las cosas que vemos aquí en metafísica, en estas pláticas, es que tenemos que buscar la comprobación o algo que nos agrade o que nos deje complacidos, ¿sí? Y no solamente la fe, sino tenemos que ver algo más científico, ¿no? Y esto lo vamos a ver. Y obviamente, y a pesar de todo, este principio hermético fue enunciado cientos de años atrás por los maestros de Egipto hace muchos años, pero apenas lo están comprobando, bueno, en el 96 ya tiene varios años, y lo han estado desarrollando, la ciencia lo ha estado desarrollando de una forma más comprensible para los seres humanos y eso ha ayudado mucho en esto. Este principio explica las diversas manifestaciones de la materia, de la fuerza, de la mente y del espíritu. Es decir, este principio te dice que esto aplica en todo y en todos. Esta ley de vibración, ¿sí? Y todos estos resultados se han comprobado científicamente porque cada uno tenemos un estado vibratorio diferente. Y si tú vibras de una forma similar, generalmente atraes a eso. Es decir, siempre
que en tu vida estés haciendo algo que no te gusta y lo sigues haciendo, te vas a traer más cosas de esa misma manera que no te siguen gustando. Es decir, tu vibración es como un imán, eso ya lo hemos manejado mucho aquí, que es como un imán que te atrae las cosas que tú estás vibrando. Aquí no funciona la ley del magnetismo que menos con menos, o sea, más con menos se atrae. Aquí no funciona así la vibración. Funciona que lo mismo que eres, eso es lo que atraes. ¿Sí? El magnetismo te dice un polo positivo, un polo negativo, se unen y dos polos iguales se repelen. Pues no, aquí funciona diferente la vibración. Es decir, porque tu vibración atrae de la misma manera, aunque parezca un campo magnético. ¿Sí? Entonces, esto que estamos diciendo lo dice la tabla esmeralda, esto que estamos hablando, porque son los principios básicos como los explica. Otro de las situaciones que vamos a ver hoy es precisamente cómo explicamos esta ley de vibración, cómo la explicamos de tal manera que entendamos que todo está en movimiento. Bueno, ¿cómo es esto que todo vibra? Pues todo elemento, cuerpo, materia, material del planeta contiene una estructura ya comprobada desde hace muchos años, desde hace muchos años, más de 100, que tenemos una serie de átomos desde las partículas. Decían antes, hace muchos años, decían que el átomo era la partícula más pequeña que contenía todos los materiales y ya vimos que no, ya ahorita se dividen desde neutrones, protones, quarks, ¿verdad? Entonces ahorita ya está comprobado que ya inclusive en cada electrón o en cada neutrón o protón están otras partículas más pequeñas y le están llamando quarks, ¿sí? Pero todos los elementos, todas las materias contienen esos átomos y esos átomos se están moviendo. Es decir, giran, se mueven y es una velocidad vertiginosa, pero no salen de la molécula en particular. Es decir, los átomos están vibrando, vamos a empezar, los quarks están vibrando a una velocidad, pero no salen del neutrón. O están vibrando tan rápido, pero no salen del protón. Y los neutrones, protones y electrones están vibrando tan rápido, pero no salen del átomo. Y el átomo está vibrando tan fuerte, pero no sale de la molécula. Y la molécula también vibra, pero no sale y así hasta el conjunto de conjuntos, hasta formar el cuerpo humano o la materia que se esté formando. ¿Sí? Eso es lo básico de entender. También esto se le llama vibración molecular. Tenemos que ver algo más científico para que lo vean. Esta vibración es la que afecta a varios átomos de una molécula, es decir, las moléculas, los átomos están vibrando en las moléculas y a esto se le llama vibración molecular. Esto ya está comprobadísimo, lo han checado y así es un ejemplo, como estamos viendo en la figura ahí, cómo están vibrando las moléculas. Dice que algunas de las vibraciones moleculares están localizadas en un grupo funcional, mientras que otras se extienden por toda la molécula, es decir, se están moviendo todos. Usted puede ver una piedra y se está moviendo. El problema es que nosotros no detectamos la vibración. Nosotros estamos vibrando y realmente no detectamos nuestra vibración. Por eso es importante, al final de la plática vamos a hacer esas dinámicas para que vean cómo empiezan ustedes a sentir la vibración de ese ser humano o de ustedes mismos, ¿no? Entonces, dice, la física cuántica te dice que con solo observar los quarks o las moléculas se modifican
esos pensamientos. Es decir, con la pura observación del pensamiento, esas moléculas cambian, ¿sí? Se modifican. Hay un experimento muy sonado donde salen las partículas de luz, mientras las observas, hacen algunos movimientos, no las observas y hacen otros movimientos. Es decir, la vibración cambia cuando tus pensamientos cambian, así de fácil. Pero eso ya está muy comprobado. Entonces, esto es lo que es la vibración, ¿no? Pero también tenemos que esta tercera ley de vibración nos han enseñado que todas las cosas hay movimientos constantes, ¿sí? Pero que como hay diferencias o diferentes vibraciones, estas manifestaciones son debidas enteramente al grado y al modo de variabilidad. Es decir, tú puedes, es más, pueden ser de la misma familia y pueden vibrar diferente. ¿Por qué? Porque traen un ADN, que ese ADN, que es, dice la física cuántica, o habla la teoría, que como ahí se encuentra toda la información genética y la persona, si cambia los pensamientos, la vibración de esa persona o de ese ser empieza a cambiar. Y eso sucede solamente con los seres humanos. No, los seres humanos son conscientes de eso, pero los otros seres, animales, minerales o vegetales también vibran, pero no se dan cuenta de ello. Entonces, esa es la ventaja que tenemos como seres humanos, que podemos darnos cuenta de la vibración y de cambiar esa vibración. O sea, nosotros tenemos que entender primero que hay varios grados, ¿sí? Y modos variables, pero nosotros podemos, con el puro pensamiento, como les decía recién, del ejercicio podemos cambiar esa vibración y ese imán puede cambiar. Y obviamente, y no solo esto de cambiarlo, sino incluso el todo, es decir, en sí mismo, el ser supremo se manifiesta con una vibración constante. Es decir, nuestro planeta está vibrando, ¿sí? Y obviamente el ser divino o el universo, o como usted le quiere llamar a la mente suprema, a Dios, también está vibrando, pero de una forma intensa que tampoco podemos detectar. Es decir, si se dan cuenta, está como la vista. Nosotros tenemos y como el oído, tenemos un grado de visión, pero no vemos más grandes ni cosas más pequeñas. Para ver más cosas más pequeñas tenemos que usar unos microscopios y para ver algo estamos usando unos telescopios. Y para escuchar igual tenemos un rango de vibración de escuchar. Hay ruidos y sonidos tan agudos que no los escuchamos. Y hay otros sonidos tan grandes que no los escuchamos. Es decir, nosotros estamos limitados a eso, pero podemos ir cambiando eso. Por eso, ¿cómo lo podemos ir cambiando? Pues primero es empezar a detectar tu vibración, pero ni siquiera sabemos detectarnos, ni siquiera sabemos sentir nuestra vibración. Entonces, ese es el ejemplo de que todo vibra. Si ustedes ven su mesa donde están, la computadora, la silla donde están sentados, sentadas, todo está vibrando, pero no lo podemos detectar. Ese es el principio de la vibración, ¿sí? Y dice las enseñanzas que el espíritu en un extremo está polarizado de una vibración de una forma y otra de otro lado, y en medio hay infinidad de vibraciones, desde las más ligeras hasta las más densas. Es decir, dentro de la gama completa de vibración hay infinidad de vibraciones. Y en el ser humano también, o sea, obviamente dentro de esos dos polos hay muchas vibraciones, pero nosotros también tenemos un rango. No podemos sentir esas otras vibraciones
ni las otras. La Tierra está vibrando y nada más cuando sentimos un temblor, de, ahora sí se está moviendo la Tierra y no, la Tierra siempre vibra igual que nosotros, ¿sí? Entonces, esto de la vibración, tenemos que comprobarlo y se ha visto que hay aparatos ya para medir las ondas o estos aparatos generan unas ondas diferentes, es decir, unas ondas de vibración diferente. Entonces, si tú tienes un aparato que mide una determinada vibración, es una determinada onda. Hay varios, hay varios y generan gráficas diferentes. Pero tenemos que entender cómo vamos a comprobar esto de la vibración que no vemos. O sea, tenemos que ver cómo le hacemos para ver esta vibración que no la vemos y hay unos que ni siquiera la sentimos. Entonces, tenemos que entender primero que todo vibra, pero sabemos que no todo vibra de la misma manera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir experimentando y para ir entendiendo esas vibraciones. Hay gente tan sensible que te puede tocar y te puede sentir tu vibración. Es más, mucha gente ve a alguien enfrente y dice, oye, este tiene buena vibra. Y otros dicen, no, este tiene mala vibra. ¿De dónde? ¿Cómo lo sacan? ¿Cómo lo saben? Ah, es que lo siento. Ah, bueno, esa buena vibra puede ser, o mala vibra, puede ser para ti, pero para otra persona puede ser completamente diferente. O sea, es decir, una persona puede llegar y dices tú, esa es mala vibra, pero llega otra persona y dice, oye, qué buena vibra tienes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los dos están vibrando de la misma frecuencia. Por eso no es nada que sea malo o bueno, sino cada quien tiene su vibración diferente. Y eso es el principio básico de entender esto de la vibración, que para ti algunas cosas son muy malas y para otros son muy buenas. Y las muy malas para ti pueden ser muy buenas para otros. Es la vibración, es la sintonía de vibración, ¿sí? Muchos experimentos por la ciencia demuestran que hay diferentes oscilaciones. Eso era lo que estábamos viendo aquí. Si se dan cuenta que hay aparatitos que generan diferentes vibraciones y mueven obviamente diferentes oscilaciones. Lo mismo es para el ser humano. Siempre, como les decía, se escucha que tiene buena vibra, mala vibra, y es que cada uno de nosotros entona o tiene la misma frecuencia. Y generalmente cuando nosotros tenemos a alguien que tiene mala vibra para nosotros, que queremos, tenemos que enfocarnos en un sentido, que no es que tenga mala vibra, lo que pasa es que no vibra contigo. Eso es diferente. ¿Sí me explico? Es algo para ir entendiendo, ir sanando emociones, porque cuando ves a alguien que no te cae bien, según tú, porque tiene mala vibra, tienes que analizar que esa no es que sea mala onda, sino que es una vibración que no vibra contigo. Así de sencillo, no es malo ni bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabes? Si no tienes un aparato, ¿cómo sabes tú que la persona esa no vibra bien o es buena o es mala? Si no tenemos ningún aparato que diga, oye, Carlos, es que yo sí lo siento. No es cierto. Lo que pasa es que te estás convirtiendo en una persona más sensible para ir detectando ese tipo de mala o buena vibra, ¿sí? Eso es algo importante que debemos saber. No tenemos ningún aparato nosotros, los seres humanos, para saber, este tiene mala vibra o buena vibra, pero sí la detectamos. Y lo que sí quiero que se queden es que esa vibración, esa vibración que están teniendo, no es que sea mala vibra, sino no estás sintonizada con esa vibración. ¿Sale? Muy bien. Es decir, nosotros activamos ese sensor cuando decimos mala o mala vibra, buena vibra, pero para nosotros mismos. Es decir, ¿es mala vibra para mí o buena vibra para mí? El sensor está en mí, no en él. Sí, las cosas externas solamente te reflejan algo a ti. Es decir, cuando tú dices, es que esta persona tiene mala vibra,
estás hablando de tu sensor, no del sensor de la persona. No sé si me sigue. Es algo muy importante que deberemos de tener en cuenta siempre para sanar. Y eso ahorita lo vamos a ver el por qué. Es decir, también como nosotros ese sensor lo activamos aquí nosotros y no todo lo que es buena vibra para ti, para otro no lo será. O sea, es decir, para otras personas no necesariamente tiene que ser buena vibra. Sí, es lo que estaba explicando. Pero me permites un segundito? sí, ¿Tú claro. estás, se está pasando diapositivas? No, todavía no. Sí, Ah, se ok. están pasando diapositivas y no Porque se se ha ve. quedado solamente se ha quedado en una. Si todavía no pasó más que tres van pasado. Ah, ok, perdón. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo va pasando esto? ¿Cómo te vas haciendo ese sensor? ¿Cómo lo vas afinando? Ese sensor va a irse afinando de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Va a llegar un momento en que todos van a ser buena onda, todos van a ser buena vibra. Pero ¿qué es lo que está pasando realmente? Que tú eres el que te conviertes en una vibración más amplia, es decir, amplias tu conciencia y trabajas con mucho más personas. ¿Sí me explico? O sea, es decir, tu sensor ya amplió ese rango porque tu nivel de conciencia ha aumentado. Conforme aumenta tu sistema de conciencia o tu nivel de conciencia, vamos a darnos cuenta de cómo la mayoría de las personas se hacen buena vibra, ¿sí? Es algo muy interesante que debemos de estar conscientes, que si tú como persona, sea hombre o mujer, tu vibración, la vibración de los demás hacia ti, no tú a los demás, de los demás hacia ti, la ves buena onda, buena vibra, quiere decir que tu sensor o tu nivel de conciencia se va ampliando. ¿Por qué? Porque reconoces que todos somos uno. Es una realidad. Entonces la vibración, esa ley de vibración aplica en todo y en todos. ¿Sí? Y otra de las cosas, ¿cómo ampliamos esa conciencia? ¿Cómo la amplías? ¿Cómo amplías ese sensor en ti? Pues cuando ves cosas que supuestamente no te agradan o que algo no te agrada, lo identificas, lo aceptas que está dentro de ti y amplias la conciencia. Es así de sencillo. Es decir, ves algo que no te gusta, oye, este tiene mala vibra para mí. Ok, ¿qué sientes? ¿Qué te genera esa mala vibra? Ah, pues es que como que siento que es muy envidioso. Ah, entonces acepta la envidia en ti para que esa vibración se amplíe y automáticamente vas a sentir como tu conciencia va aumentando. Cuando tú aceptas las cosas negativas que ves en otros, que tú las tienes, reparas y sanas. Eso es claro. Tú cuando aceptas, lo sanas. Esto lo hablamos en otras pláticas de que cuando tú lo aceptas, lo sanas. Cuando aceptas las cosas que no te gustan en otro, pero que las aceptas que las tienes tú. No al mismo nivel, no de la misma forma, porque una vez me dijo una persona, oye Carlos, espérame, él es ladrón y yo no soy ladrón. Y le dije, ¿cuántas veces has robado un abrazo? ¿Cuántas veces has robado un beso? ¿Cuántas veces has robado la atención? Estás robando. Ah, ok. No precisamente de que estés robando algo material, algún metal, algún dinero. No, puedes ser un ladrón de otros y por eso te puede estar afectando en tu vibración. ¿Sí? Muy bien. Ya cambié ¿sí cambió o no cambió? No, no cambió. No ha cambiado. Mm, mm. Mm.
Entonces no están viendo la presentación, ¿no? ¿no? Te acabas de salir, ¿no? No, No, no están viendo la presentación. No, nada, no. Por eso es que te decía, no había cambiado. solo el primero. ¿Ahí están viendo? ¿Ahora sí o no? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Ahora sí? sí, 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 sí. sí. Perfecto. Muy bien. Ahora los participantes. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, ahorita hablamos cómo puedes detectarla, esa vibración, cómo puedes ampliar tu conciencia. Pero, ¿quién lo dijo esto? ¿Quién lo explicó? ¿De dónde salió? Bueno, un señor que se llama David Hawkins, fue un doctor, psicólogo, etcétera, etcétera. Él era un médico y doctor en filosofía que acaba de morir en el 2012, por cierto. Fue director de un instituto de investigación espiritual. Él, una de sus mayores aportaciones fue el mapa de conciencia en el 1996. Este mapa de conciencia te ofrece un contexto para entender mejor nuestro proceso evolutivo y el tránsito de las llamadas emociones negativas a los estados positivos, o sea, de lo negativo a lo positivo, y más adelante subir a grados espirituales. Y todo manejado por la vibración, ¿sí? Es decir, fue un científico que lo comprobó y también él creó y elaboró una escala de conciencia. ¿Qué le llamaba la escala de conciencia? Pues que representa un gráfico en el cual medía de 1 a 1000 Hz para, siendo el primer nivel, o sea, el 1, una vibración de una bacteria, y el último es un valor a una vibración interna más elevada que puede estar el ser humano. Es decir, él decía, a 1000 Hz es un estado de conciencia superior. Él creó estas dos cosas, o sea, una es el mapa, ¿sí? Y la escala de conciencia. La vamos a revisar un poco para que entiendan la relación de la vibración. Él decía que la escala vibracional de las emociones empieza que donde la vergüenza, culpa, apatía y sufrimiento te daban una vibración muy baja y que te predisponían o te predisponen a enfermarte, ¿sí? Y cuando tú hablabas de voluntad, aceptación, razonar, amor, alegría e iluminación, te daban ahora en lugar de enfermarte, te preparaban para ser una salud, presalud, le llamaba él. Es decir, esa escala vibracional de las emociones te decía que cuando tú empiezas con tener el orgullo, la ira, el deseo, tú generas una vibración no nomás hacia afuera, sino hacia adentro y te prepara para enfermar. Y cuando tú empezabas a trabajar la voluntad, la aceptación y el raciocinio y el amor, empezabas tú a pre-salud, o sea, es decir, te preparabas para estar más saludable y todo es por pura vibración. Y si se dan cuenta, cuando tú eres voluntad, aceptación y amor y racionalidad, es una disciplina, ¿sí? Y cuando tú tienes coraje, orgullo, ira, deseo, miedo, entonces eso te genera una vibración negativa. Esta tabla, pues nos podríamos explicar y tardar horas para entender cada emoción, cómo se va transformando el químico en tu cuerpo que te genera ese químico en tu cuerpo que se va al órgano más débil y ese órgano más débil empieza a enfermar, ¿sí? Entonces, pero esto nos llevaría mucho tiempo, pero lo que quería era que vieran que ya la vibración científicamente se ha medido, ¿sí?
Y aquí habla de las frecuencias 700, 600 son hertz. ¿Qué son hertz? Pues son la forma de medir la electricidad. Pero eso también, eso ya lo hemos platicado en otras y ya lo hemos visto, pero nomás lo que quería era que la conociera. Entonces, cuando uno reclama, juzga, tiene culpa, odia, está resentido, tiene celos y no considera a los demás, todo eso hace que una vibración, tu vibración baje. Y si se dan cuenta, cuando tú tienes esos reclamas, juzgas, culpas, odios, te siguen pasando cosas similares. Es decir, tú empiezas con un mal día en la mañana, enojado o con una culpa o que estás odiando a alguien, ese día se va haciendo peor y peor y peor y peor. ¿Por qué? Porque tú estás atrayendo precisamente esa energía, esa vibración la traes. ¿Se acuerdan cuando hablábamos? Lo que tú traes, atraes, ¿sí? Y lo que tú aceptas, sanas. Entonces, si tú lo que tú traes, atraes, entonces tú tienes como ser humano la capacidad de cambiarlo, ¿sí? Estas conductas disminuyen tu energía vital. Así es que cada vez que ustedes se enojen, tengan odio por alguien, están resentidos, tengan celos, eso su energía vital vibracional baja, de tal manera que tú cuando estás tratando de que tu día mejore, tienes que tranquilizarte, calmarte y observar y aceptar, ok, estoy enojado, pero no quiero estarlo. O estoy celoso, pero no quiero estarlo. A ver, estoy juzgando a la gente, pero ya no quiero juzgarlo. Pero sí lo estoy haciendo. Cuando tú aceptas, reparas, sanas. Porque lo que traes, atraes. ¿Sí? Entonces, si sabemos que este tipo, y nomás son unos ejemplos, claro, nos atraen, nos disminuyen esa energía vital de vibración. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio, cómo van a, por eso les pedía que si podían tener a alguien a su lado para hacer un ejercicio de vibración, que va a estar genial si lo tienen ahí. Entonces, esto es que de modo que la frecuencia vibracional baja, cuando baja debajo de 200, según Hawkins, eso atrae la sensación, atrae que te enfermes más fácilmente. ¿Pero por qué? Porque tu vibración está muy densa, muy baja. Si ustedes quieren vibrar más alto, pues obviamente tenemos que hablar sobre la voluntad, el amor, el amor incondicional. Y obviamente la vibración esa, tú alcanzas la superioridad en conciencia y por eso dicen que nosotros estamos buscando la superación de convertirnos en un suprahumano. Es decir, con nuestra vibración alcanzar una vibración más alta. Y cuando ustedes hacen esa vibración más alta, cambiamos al planeta. El planeta está esperando que para poder el cambiar necesitamos que cambien todos los seres humanos, ¿verdad? Vibrar diferente. Pero si tú estás vibrando con odio, estás vibrando con matar al planeta, ensuciarlo, traes celos de la gente, traes envidia, obviamente tu vibración baja y también la siente el planeta. Igual si piensas en amor, piensas en la, en la empatía, piensas en el estar viendo cómo servimos a los demás, viendo el amor, viendo la voluntad de mejorar, eso obviamente cambia la vibración, ¿sí? Entonces, este modo de frecuencia que está abajo de 200 te produce una serie de que te fallas y busques la enfermedad, pero es que la misma vibración lo busca. Entonces, esas son condiciones propicias para enfermarse. No quiere decir, no, es que Carlos me dijo que si vibraba, no, no, son cosas que preparas, haz de cuenta que preparas el terreno para que tú enfermes, ¿sí?
Entonces tenemos que pensar en una forma diferente. Y aquí les muestro el mapa. Primero les mostré la lista vibracional y esta es la tabla que hizo David Hawkins, en donde decía que cuando tú tienes la visión de Dios, la visión de vida, el tractor, la calibración de energía fue la que él medía y cuál es la emoción y cuál es el proceso, entonces generas un mapa en donde te vas dando cuenta cómo puedes ir mejorando. Por ejemplo, cuando tú tienes la visión de Dios censurador, tienes la visión de vida en desesperanza, eres apático y tu energía y esa energía vibracional es de 60. ¿Cuál es la emoción? La desesperación. ¿Y cuál es el proceso? Renuncia. ¿Sí? El ser humano tiene la capacidad de cambiar cualquier situación vibracional, emocional que esté a su alrededor. Todo ser humano lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, es un mapa de la escala de David. Esa también nos podemos tardar mucho tiempo en explicarla y visualizarla y aprenderla, pero se las dejo ahí nomás para que la tengan. Entonces, basándonos en esto de cómo funciona esta ley, cómo funciona este principio, podemos comprobar esta ley con unos ejercicios muy sencillos. Dijimos que, les dijimos, tráiganse un globo, ¿sí lo tienen algunos? No necesitan, abrir su micrófono, pero sí necesitan abrir su cámara para poderlos, a ver si los puedo estar viendo. Primero, una de mis teorías que me han llegado y que vamos a hacer hoy es precisamente con un globo. Si no lo tienen, si ya lo tienen, ínflenlo a un tamaño donde pueda estar de esta forma, más o menos que lo puedan tomar. Ínflenlo. Si no tienen el globo, traigan una hoja de papel, lo más delgadita que se pueda. Esa hojita de papel también puede sentir la vibración. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, vamos a hacer una dinámica que es una dinámica que manejo hace muchos años en varios cursos, pero que ahorita lo vamos a hacer muy rápido. La vez pasada me llamaron la atención de que, oye, Carlos, es que lo haces muy rápido. Pues es que nomás tengo una hora. Y estas dinámicas son de 30, 40 minutos, la pura dinámica. Entonces yo lo que quiero nada más es para que la aprendan y ustedes la practiquen de tal manera que ustedes puedan visualizar o comprobar la ley, ¿sí? Si ya tienen el globo o ya tienen la hoja. Si tienen la hoja, sujeten con los 4 dedos la hoja. Dejarías de compartir, Dedos. perdón, porque Perdóname. dejarías de compartir la pantalla para que se vea mejor. Bien, bien. Ok, dejamos de compartir. También pediste una campana, una pequeña campana. No, la campana también es vibración, obviamente, pero esto es más sutil. Esto es más sutil. Traten de que la hoja que tengan sea una hoja suave, delgadita, no tan gruesa. Pero si no tienen otra, no pasa nada. Si ya tienen el globo, hay que inflarlo. Ese globo, Verónica, hay que inflarlo más, mucho más, de tal manera que tengan este tamaño, que lo pueden hacer un poquito más grande. Ese es el tamaño, Verónica. Muéstralo. Ese es el tamaño por si lo tienen el globo, ¿sí? Ok, los que tengan la hoja es en esta parte, así, y los que tengan el globo también lo ponen enfrente de su boca, no pegado, sino nada más cerca, lo más cerca posible sin tocarlo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén cerca a la hoja, no necesitan abrir sus micrófonos, simplemente digan la palabra, respiren suavemente
y cuando al exhalar van a decir ah, pero completamente. Ah, háganlo y sientan la vibración en la hoja y sientan la vibración en el globo. ¿Sí? ¿Sí lo sienten o no la sienten? Chéquenlo otra vez. Pueden gritarlo ahí, al cabo nomás no abran los micrófonos y ustedes tiene que ser de frente. Moto G71 tiene que ser de frente, así como tú lo tienes, estás como de lado, tiene que ser de frente, exacto, de frente. Ahí de frente y lo pueden poner a la mitad de la hoja, los que tengan hoja, y a la mitad del globo. Y ahora la misma letra, pero ahora, digo, la misma respiración, pero ahora la letra E. Sientan cómo vibra. En cada letra es una vibración diferente. Ahorita obviamente estamos haciendo esta dinámica que es un poquito más complicado porque no los estoy viendo y no los puedo estar revisando a todos, pero esa vibración, vuelvan a respirar de nuevo y luego vuelvan a decir la letra O. Ahora vamos a hacer las 5 vocales y sientan la vibración en sus manos. Ahora, la letra U y luego la letra I, igual, respiramos y luego la letra I. Y si la sintieron cómo vibra el globo y cómo vibra su hoja. Bueno, pues ahora hacemos lo mismo, pero tocando nuestra caja torácica, respiramos y luego decimos ah, y sientan la vibración en la caja torácica. Si no la sienten, bajen poquito más y van a sentir la vibración de la letra. Si usted no siente nada, entonces tóquese el cuello y diga ah, para que sienta la vibración. ¿Qué quiere decir esto? Que con la voz estamos vibrando, estamos manifestando con la voz la vibración, ¿sí? Siéntanla y ya cuando están hablando respire, suelte el aire y diga la letra A. Sienta la vibración en la parte de la garganta y escúchese cómo vibra, cómo se siente. Están vibrando. Obviamente lo hicimos con el globo y con la hoja para que vean que cuando sale la voz de su cuerpo también está vibrando. Aquí ya si no sentimos la vibración aquí en la garganta, pues ya nos falta más sensibilidad, pero en el globo se siente muy bien en la hoja. Muy bien. Ahora, si alguien trajo a una persona, ¿sí? Ahorita lo que acuérdense, ¿qué dijimos? ¿Qué hablamos acerca de la vibración positiva? ¿Qué hablamos? Dijimos, la alegría, el amor, la aceptación, son cosas que nos ayudan a aumentar nuestra frecuencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos eso? Bueno, pues ahora, simple y sencillamente, si hay alguien, una persona, si hay alguien a su lado, va a poner las manos enfrente, atrás de su espalda, atrás, y le va a, óiganlo bien, hablar sin tocarla a la persona, pero háblele palabras de amor, palabras de alegría, y va a ver cómo la otra persona empieza a cambiar su vibración. Si hay alguien a un lado, hágalo, y si no, terminando esta plática, lo puede hacer alguna persona y haga esos experimentos de poner sus manos atrás de las personas, atrás, no necesitamos en la parte de los hombros un poquito abajo, y ahí usted hable, dígale cosas positivas, sin tocarla, sin tocarle.
hable cosas positivas y va a ver cómo cambia la vibración de la persona. Esos ejercicios, esos formatos nos ayudan mucho a que empieces a checar que estas leyes funcionan. Sí, estas leyes, estos principios que estamos hablando, son cosas que funcionan y funcionan bien. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer con esta dinámica de los globos y de las personas, esto les va a ayudar, obviamente, a verificar cómo funciona la ley. Ya si nos metemos a cómo vamos a curar y cómo vamos a mandar buena vibra, ese es otro tema, ¿no? Ahorita la idea era que sepan cómo funciona esta ley, que si la ley está activa siempre, cada vez que tú hables, ese es el reconocimiento de la vibración de nosotros, ¿sí? Carlos, O sea, perdón la interrupción. Yo aprendí a hacer Reiki cuando lo hago. Las personas inmediatamente cambian su estado de ánimo a tal grado que se duermen rápido. sí, pero ese es el poder energético del Reiki con el pensamiento, es decir, tú te conviertes en un canal de esa energía, pero este es trabajo de vibración. Ahora sí, es un trabajo netamente personal. El Reiki genera energía divina, pasa a través, te vuelves un canal y la pasas. Pero este es dar vibración, es dar buena vibra y es dar buena vibra tuya, personal. Por eso es recomendable que si tú vas a hacer este ejercicio, trata de hacerlo contento, o contenta, no lo vayan a hacer enojado, no, porque no va a resultar el ejercicio, ¿sí? Entonces, con esto se comprueba esa teoría, mi teoría de la vibración, y que te puede hacer sentir mejor y hacer sentir mejor a los demás. Esto no es al grado de Reiki, porque el Reiki tienes que tener los canales abiertos y convertirte en canal. No, aquí es pasar tu buena vibra. Por eso en la SOA o en la Gran Fraternidad Universal, cuando nosotros hacemos mantras, no puedes hacer mantras del primer grado, sino del segundo grado en adelante. ¿Por qué? Porque ya estás trabajando otro nivel de conciencia, ¿sí? Entonces, pero esto que le estoy diciendo es nada más para comprobar que esta ley funciona. Si ustedes ven a un niño que esté triste o que esté llorando, nada más con ponerle sus manos y empezar a hablarle sin tocarlo, pasarle la buena vibra, y si usted trae una buena vibra, el niño se va a tranquilizar y a calmar. Si no la trae, mejor ni le diga nada, no lo haga, ¿va? ¿Sí? Entonces, todo esto lo puedes hacer para que las personas sientan tu buena vibra. Esto no es para sanar, no es para algo relacionado con Reiki, no. Esto es nomás para comprobar la ley de vibración, que sí funciona y que sí trabaja, ¿sí? Entonces, si tenemos alguna duda, alguna pregunta, pues adelante. Si no, pues ya saben, muchas gracias por permitirme servir. Ustedes me dicen si hay preguntas, dudas, adelante, y obviamente termino. Y acuérdense, si ven este video, traten de ponerle me gusta, un comentario para que el algoritmo no lo quite y gente lo pueda estar viendo más, ¿sí? Muchas gracias.